Tomé mi café caliente y al respirar profundamente pude oler el aroma de la muerte. Sonreí. Sabía que hoy sería una buena mañana. Son las 4 a.m., la hora en que la ciudad no solo duerme, sino que parece contener la respiración. Mi apartamento es un santuario dedicado a la quietud. No soporto el desorden de la vida, el ruido de lo que crece y se mueve sin control. Por eso, mis paredes están pintadas de un verde esmeralda profundo, casi negro, un color que absorbe la luz y la retiene. Mientras la máquina de expreso italiana comienza su ruidoso ritual en la cocina, yo paseaba por mi salón. Mis compañeros silenciosos me observaban. Sobre la chimenea, un búho nival disecado con una perfección inquietante, sus ojos de cristal amarillo fijados eternamente en la nada. En una vitrina iluminada por la luz cálida y baja, el esqueleto de un galgo italiano, sus huesos tan finos como encaje de calcio, posado en una carrera sin fin. Me detuve frente a mi colección favorita, una pared entera cubierta de marcos con mariposas morfo, cientos de ellas. Un mar de luz azul iridiscente, clavadas con alfileres de plata, capturadas en el momento exacto de su máxima belleza, justo antes de la decadencia. Eso es lo que yo hago. Yo detengo la decadencia. El café estuvo listo. Lo serví en una taza de porcelana de hueso tan fina que casi era traslúcida. Caminé hacia el gran ventanal que daba a la ciudad dormida. El cristal estaba frío contra mi frente. Levanté la taza, dejando que el vapor me calentara la cara. Tomé mi café caliente y al respirar profundamente, pude oler el aroma de la muerte. Sonreí. Sabía que hoy sería una buena mañana. Estaba ahí afuera flotando sobre los tejados, mezclado con la humedad de la madrugada. Era una corriente sutil que la mayoría ignoraría realmente, pero para mi nariz entrenada era inconfundible, ese aroma metálico y dulzón de los finales inminentes. Alguien, en algún lugar cercano, estaba a punto de convertirse en una mariposa clavada en un corcho. Terminé el café de un trago. Era hora de trabajar. Bajé al garaje subterráneo. Mi motocicleta esperaba bajo una lona, una BMW R90 negra, con el tanque de aluminio cepillado. No era una máquina para presumir velocidad. Era una herramienta de precisión elegante. Un motor rugió con un sonido grave y contenido, rompiendo el silencio del garaje. El trayecto al hospital fue un borrón de luces de neón y calles vacías. El viento frío golpeaba mi casco, limpiando mis pensamientos y preparándome. No entré por la puerta del personal. Nunca lo hago. Aparqué la moto y me dirigí directamente a urgencias. Ese es el verdadero vestíbulo de la existencia, donde la lucha es más cruda, menos coreografiada que en las plantas superiores. El caos habitual me recibió. El olor a desinfectante barato, vómito y adrenalina rancia intentó asaltar mis sentidos, pero yo buscaba debajo de todo eso. Caminé entre las camillas con las manos en los bolsillos de mi abrigo largo de lana negra, que aún no había cambiado por esa bata blanca insípida. Los residentes de primer año se apartaban a mi paso, reconociendo la autoridad de quien no tiene prisa. Doctor Thorne, no lo esperábamos hasta las 6, dijo una enfermera veterana con los ojos cansados. Ah, Clara, el insomnio es un don, respondí sin detenerme. Mi olfato me guió hacia el cubículo de trauma 3. La cortina estaba medio abierta. El aroma que había percibido desde la entrada estaba concentrado aquí, denso como la niebla. Dentro, un equipo de 5 personas rodeaba una camilla. El monitor cardíaco era una sinfonía de alarmas. ¡Otra vez! ¡Carguen a 200! Gritaba el jefe de residentes, un hombre joven con el pánico brillando en su sudor. El cuerpo sobre la camilla saltó violentamente bajo la descarga del desfibrilador. Era una chica, muy joven, pobrecilla. Su pecho estaba hundido de una forma antinatural. Tal vez fue un accidente de tráfico. Su piel tenía ya ese tono grisáceo y traslúcido de quien el alma está haciendo las maletas. Tenemos ritmo. No, espera. No, lo perdimos. Bradicardia extrema, anunció alguien. Llevamos 40 minutos, doctor, dijo una enfermera en voz baja. Es la tercera reanimación, solo vuelve por un minuto y se va. No la voy a perder, insistió el residente, preparando otra dosis de epinefrina. Me quedé en el umbral observando la obscenidad.
Estaba intentando arrancar un motor que ya estaba agripado. Era inútil, era desordenado y francamente era estéticamente desagradable. Estaban prolongando la agonía, no la vida. La chica abrió los ojos un segundo durante un breve retorno de la conciencia. No había nadie ahí, solo terror puro y un dolor animal. Sus ojos rodaron hacia atrás. Era el momento. Entré al cubículo sin pedir permiso. El aire cambió cuando crucé el umbral. Mi presencia suele bajar la temperatura de la habitación. Quiero pensar que es una superstición estúpida. Suficiente, dije. Mi voz no fue un grito, sino una sentencia firme, como el golpe de un martillo de un juez. El residente se giró furioso. Doctor Thorne, estamos en medio de un código, salga de... Le dirigí una sola mirada, una mirada de mis ojos fríos, acostumbrados a observar la quietud de los animales muertos en mi salón. El residente se cayó, con la jeringa de adrenalina a medio camino. Ha hecho su trabajo. Ahora me toca a mí. Me acerqué a la cabecera de la camilla, ignorando el caos de cables y tubos. El olor a cobre y ozono era delicioso aquí. Me quité el guante de cuero negro. Puse mis dedos desnudos, largos y fríos sobre el cuello de la chica, justo sobre la arteria carótida. No buscaba el pulso para salvarlo. Buscaba sentir la vibración de la maquinaria deteniéndose. Era un aleteo débil, desesperado, como una de mis mariposas atrapadas en la red. Me incliné hasta que mis labios casi rozaron su oído. El equipo médico me miraba, paralizado por la audacia, incapaces de intervenir en mi ritual. Ya está bien, pequeña, le susurré. Mi aliento aún olía al café fuerte de mi apartamento. Deja de luchar contra ellos. Están equivocados. No tienes por qué quedar. Sentí el cambio bajo la yema de mis dedos, una última contracción espasmódica de la arteria. Suéltate. Le ordené suavemente con la misma precisión con la que le clavo un alfiler de plata en un tórax al insecto. La oscuridad no duele, la oscuridad es perfecta. El monitor soltó un pitido agudo y continuo. La línea se aplanó. Bajo mis dedos el aleteo cesó por completo y la quietud se instaló. Me incorporé lentamente y miré al residente pálido. Hora de la muerte, 4:42 am. Sean precisos en el informe. Me volví a poner el guante de cuero y salí del cubículo, dejando detrás el silencio que yo había curado, listo para empezar mi ronda. Dejé atrás el caos de urgencias limpiándome las manos con un pañuelo de seda que siempre llevaba en el bolsillo interior. El ascensor de servicio me llevó a 2 plantas más abajo. El sótano 2, anatomía patológica, mi verdadero consultorio. Aquí el aire olía diferente, ya no había ese aroma metálico y eléctrico de la muerte reciente. Era una transición que tanto me excitaba. Aquí el olor era químico, limpio, absoluto, impoluto. Formol, acero inoxidable y frío industrial. Era el olor de la permanencia. Entré a la sala de preparación y Gino, el técnico de la morgue, un hombre bajo con manchas de café en la bata, estaba terminando de etiquetar el dedo del pie de la chica de urgencias. Doctor, dijo sorprendido ocultando un sándwich a medio comer. No sabía que bajaría. Pensé que el forense de guardia se encargaría de... El forense es un carnicero burocrático, Gino. Le corté, caminando alrededor de la mesa de metal donde yacía el cuerpo. Vete a desayunar. Tómate 1 hora o tal vez 2. Yo me encargo de prepararla para la familia. Gino no discutió. Nadie discutía conmigo en este hospital y menos en esta zona. Asintió y desapareció por la puerta batiente, dejándome a solas en el silencio. El zumbido de los refrigeradores era la única música ambiental en ese momento. Así que me quité la bata manchada de mi trabajo de campo y me puse un delantal de plástico transparente e impoluto. Me acerqué a la chica. Ahora que la adrenalina y el pánico habían abandonado sus músculos, su rostro tenía una placidez que la vida nunca le había permitido. Pero los médicos de arriba habían sido descuidados. Tenía restos de sangre seca en la comisura de los labios, el cabello revuelto por el esfuerzo de la reanimación, y un tubo endotraqueal había dejado una marca fea en su labio inferior. ¡Ah! ¡Qué falta de respeto! Murmuré tomando una esponja húmeda. Tratar una obra de arte con tanta rudeza. Empecé a limpiarla de manera superficial. Mis movimientos eran precisos, casi cariñosos, no como un amante, sino como un restaurador, limpiando un cuadro renacentista que ha acumulado polvo. Mira nada más este desastre, pequeña.
le dije en voz baja mientras limpiaba la sangre de su frente. Corrían y gritaban intentando obligar a tu corazón a latir cuando claramente querías descansar. Son tan ruidosos los vivos, ¿no? Siempre queriendo imponer su voluntad sobre la biología. Observé su rostro bajo la luz blanca y dura de la lámpara del quirófano. La muerte la había dejado pálida, con ese tono ceroso que tanto me fascinaba, pero que a las familias le aterraba. Necesitaba devolverle una mentira piadosa, una última ilusión de calidez. En sus efectos personales, que estaba en una bolsa plástica sobre la encimera, vi un brillo labial rosa chicle, barato y pegajoso. Lo sostuve con dos dedos, con desdén y asco. ¿En serio? Le pregunté a sus ojos cerrados. ¿Esto es lo que usabas para presentarte al mundo? Es infantil, vulgar. Ah, no hace justicia a la profundidad de tus pómulos ahora que la grasa de la vida se ha ido. Tiré el brillo rosa a la basura. Saqué mi teléfono y lo conecté al sistema de audio de la sala. Toqué la pantalla. Un segundo después, la voz de una soprano, distorsionada por un bajo sintético y pesado, llenó el aire helado. Una pieza de electroópera dramática. Luego, la voz subía y bajaba en escalas imposibles, vibrando contra el acero inoxidable de las mesas. Mucho mejor, dije cerrando los ojos un instante para dejar que la música me atravesara. Me acerqué a la mesa de metal nuevamente, y la chica yacía ahí, desnuda ahora, vulnerable y magnífica, en quietud. La luz blanca de la lámpara cenital rebotaba en su piel pálida. Acomodé el delantal, y entonces puse los guantes de látex negro. No eran los azules estándar del hospital. Yo traía los míos. El negro enmarcaba mejor la palidez de mi lienzo. Ahora vamos a vaciarte de todo ese caos, querida. Susurré acariciando su hombro frío. Vamos a quitarte lo que se pudre y llena, y te voy a llenar de eternidad. Preparé la máquina de embalsamar mientras comenzaba una pieza de ópera normal que lleva mis movimientos con precisión y ritmo. Ignoré los fluidos estándar de la morgue, esos líquidos rosados genéricos que usaban para las abuelas. En mi maletín saqué mis propias mezclas, una solución arterial de alto contenido de formalina y un tinte especial que yo mismo preparaba. Un rojo profundo y rico diseñado para dar la apariencia de vida, pero una vida estática de porcelana. Tomé el bisturí. La hoja brilló bajo la luz. Un pequeño beso, murmuré. Hice la incisión justo encima de la clavícula derecha. Un corte limpio de apenas 2 centímetros. No hubo sangre. El corazón ya no bombeaba. Con una pinza busqué en la anatomía expuesta para encontrar la arteria carótida común. Un cordón blanco y elástico. Lo levanté con la delicadeza de quien levanta un collar de perlas finas. Inserté la cánula. Conecté el tubo. Encendí la bomba y el zumbido de la máquina se mezcló con los violines de la música. ¿Sientes eso? Le dije al oído mientras el fluido conservante comenzaba a entrar en su sistema empujando la sangre vieja hacia el drenaje. Es el frío entrando, es la pureza. Me quedé allí, observando el proceso con la fascinación de un amante obsesivo. Vi cómo la solución recorría sus venas invisibles, vi cómo sus tejidos eran flácidos por la muerte reciente, comenzaban a adquirir una firmeza escultural. Sus dedos se estiraron ligeramente, su piel perdió ese tono grisáceo de la muerte vulgar y adquirió una luminosidad cerosa y perfecta. Estaba reemplazando su agua corruptible por mi química eterna. La estaba convirtiendo en una muñeca que nunca envejecería, nunca lloraría, nunca se descompondría. Eres tan exquisita cuando no luchas, dije pasando mi dedo enguantado por la línea de su mandíbula ahora firme. Tan obediente, tan quieta. Cuando el proceso terminó, cerré la incisión con una sutura intradérmica invisible. La lavé, sequé su cabello con cuidado, peinándolo hasta que brilló como obsidiana sobre el metal. Ahora venía el toque final. Abrí mi paleta de pigmentos. El olor a aceites y cera se mezcló con el olor químico y dulce picante del formaldehído. Un perfume embriagador. Miré sus labios. Estaban pálidos, sellados por un secreto eterno. Recordé el brillo del labial barato que había tirado a la basura. Ese rosa era un insulto, le dije, mojando un pincel fino en pigmento denso y oscuro. Tú necesitas drama, necesitas ser recordada. Me incliné sobre ella tan cerca que si respirara nuestros alientos se habrían mezclado. Pero solo yo respiraba por los dos. Apliqué el color.
un rojo sangre profundo, casi negro en los bordes. Bermellón. Ese color no te iba, murmuré con una sonrisa torcida, corrigiendo mi propio pensamiento mientras delineaba el arco de Cupido de su boca. Yo preferiría un bermellón, algo con fuerza. Me detuve y la miré. La música llegaba a su clímax, la soprano alcanzando una nota desgarradora. Aunque a estas alturas ya no estás en posición de decidir, ¿verdad, mi amor? Ahora eres mi obra. Terminé el trazo y me alejé para admirarla. Ya no era la chica del accidente, era una virgen de cera, una mártir preservada en su momento de máxima pureza. Sus facciones estaban relajadas, su piel brillaba con una luz artificial, sus labios eran una herida roja perfecta en un rostro de nieve. Descansa, susurré apagando la música de golpe. El silencio volvió a la morgue, pero ahora era un silencio denso, pesado y satisfactorio. Me quité los guantes negros con un chasquido. Había sido una sesión magnífica. El sonido de la sierra oscilante cortando el esternón tiene una frecuencia muy específica. Para la mayoría de mis colegas es un ruido del fracaso, un chirrido insoportable de que les recuerda que su medicina no fue suficiente. Para mí es el sonido de una cerradura abriéndose. Pasé las siguientes 4 horas inmerso en la arquitectura de la verdad. La morgue estaba en silencio, salvo por el gorgoteo ocasional de los fluidos, el clic metálico de mis instrumentos sobre la mesa de acero y, para variar, un poco de ópera. Tenía ante mí un hombre de 50 años que había colapsado en la calle. Arriba, los cardiólogos habían debatido durante horas sobre enzimas y electrodos. Abajo, yo tenía la respuesta en mis manos enguantadas. Sostuve su corazón. Pesaba. Era una masa densa, resbaladiza y honesta. Lo puse en la báscula. 450 gramos. Hipertrofia verticular masiva. Todo está aquí escrito. Le murmuré al órgano inerte, acariciándolo con el pulgar. Una válvula calcificada. Llevabas tu final cosido al pecho y nadie se molestó en leerlo. El procedimiento de la necropsia es un tabú incluso entre los médicos. Les repugna abrir lo que intentaron mantener cerrado. Les ofende el olor visceral de los intestinos expuestos y la realidad húmeda y oscura de nuestra biología. Prefieren las pantallas limpias de los escáneres. Son cobardes. Salvo los cirujanos, ellos tienen un poco mi respeto. Yo, en cambio, encuentro una paz absoluta en el desmembramiento ordenado. Extraer los pulmones, pesar el hígado, cortar el cerebro en láminas finas como si fueran trufa blanca. Es el único momento en el que el ser humano no miente. No hay síntomas fingidos, no hay diagnóstico erróneo, solo carne, causa y efecto. Terminé de suturar el torso con la puntada de beisbolista, apretada y perfecta. Yo hubiera preferido otra, pero tenía que seguir los protocolos. Limpié el cuerpo con una esponja, borrando la violencia de mi propia investigación. Gracias por tu honestidad, querido, le dije al cadáver antes de cubrirlo con la sábana blanca. Me quité el equipo de protección, el delantal machado de sangre oscura, los guantes, la mascarilla, y me lavé las manos y los antebrazos con un cepillo de cerdas duras y jabón quirúrgico, frotando hasta que mi piel quedó roja y pulsante. Es un ritual de purificación, no por asco, sino por respeto. Dejé que el agua caliente se llevara los restos de muerte ajena por el desagüe. Me vestí con mi traje, en 3 piezas de lana gris carbón hecha a medida. Ajusté mis gemelos de plata. Me miré al espejo. El rostro me devolvió la mirada, que era tranquila, pálida, con esa frialdad aristocrática que tanto inquietaba a las enfermeras. Estaba listo para ascender de nuevo al mundo de los vivos. Salí del sótano y crucé el largo pasillo que conectaba la morgue con la salida de personal. Eran las 7 p.m., el cambio de turno. El aire aquí arriba olía a café quemado y perfume barato, tal vez un poco de cansancio. Al pasar cerca de la estación de enfermería central, las voces bajaron de volumen abruptamente. El silencio se hizo denso, cargado de electricidad. Me detuve, pero agudicé mi oído. Mi capacidad para escuchar es tan precisa como mi olfato cuando de chismes y rumores se tratan. Te juro que no hizo nada médico, susurraba una voz joven, temblorosa. Reconocí a la residente de pediatría, una chica nueva. Solo la tocó, puso su mano en su cuello y ¡clic! Se apagó, como si hubiera cortado un cable. Es el doctor Thorne, respondió una voz más grave, la de Clara, la enfermera veterana de urgencias. Siempre es así. Cuando él entra, la esperanza sale. No lucha por ellos, Elena. Los empuja.
Los empujo. Pero la chica estaba... Pero la chica estaba peleando, tenía ritmo. Ya no, sentenció Clara. Dicen que en la morgue les habla, que los maquilla. El celador nocturno dice que pone música de ópera a todo volumen mientras los abre. Es antinatural, tiene algo oscuro pegado a él. Sonreí, una sonrisa leve, apenas un movimiento de la comisura de los labios, imperceptible si no me estabas mirando directamente. ¿Ellos lo llaman antinatural? ¿Lo llamaban obscuridad? Pobres criaturas limitadas. Confundían la maestría con la brujería. No entendían que lo que yo ofrecía no era muerte, sino orden y paz. Les aterraba mi control porque les recordaba su propia impotencia. Ellas veían un monstruo. Yo veía un jardinero podando las ramas secas para que el jardín no sufriera. Giré la esquina, apareciendo en su campo de visión como un fantasma. El grupo de enfermeras se disolvió instantáneamente. La residente joven se puso pálida como el papel. Clara, más dura, sostuvo mi mirada, aunque vi cómo su garganta tragaba saliva con dificultad. Me detuve un segundo, suficiente para que mi presencia las incomodara. Buenas noches, señoritas. Dije, mi voz fue suave, aterciopelada y cortés hasta el extremo. Espero que tengan un turno tranquilo. La noche promete ser interesante. Hice una leve inclinación de cabeza, un gesto antiguo y elegante, y seguí caminando hacia las puertas automáticas. Sentí sus miradas clavadas en mi nuca como alfileres, podía oler su miedo, ese sudor agrio y feromonas de alerta. Era un perfume delicioso, casi embriagador como el de los moribundos. Salí al aire frío de la noche, el viento golpeó mi rostro limpiando el olor del hospital. Caminé hacia mi motocicleta bajo la luz naranja de las farolas. Mientras me ponía el casco y sentía el cuero de mis guantes apretarse contra el manillar, pensé en las palabras. Los empuja. Qué vulgar. Yo no empujo a nadie. Yo solo les abro la puerta y los invito a pasar. Soy el anfitrión perfecto en la fiesta que nadie quiere asistir. Arranqué el motor y el rugido de la BMW ahogó los susurros de los vivos. Conduje en la oscuridad de la carretera, sonriendo bajo el casco, pensando en mi colección de mariposas y en cómo mañana quizás encontraría una nueva pieza digna de ser salvada de la decadencia de la vida. Mi apartamento me recibió con su habitual abrazo de sombras esmeralda. Al cerrar la puerta blindada, el mundo exterior, con sus ruidos vulgares, sus enfermeras chismosas y sus corazones latiendo a destiempo, deja de existir. Aquí el tiempo es mío. Fue directo a la cocina. Era un espacio de mármol negro y acero, tan frío como mi quirófano personal. No cocino por placer, sino por mantenimiento, pero exijo calidad en mi combustible. Saqué un filete de res madurado en seco, carne roja densa y vetada de grasa blanca. La coloqué sobre la tabla de madera. Tomé mi cuchillo japonés, una hoja de acero damasco que mantenía más afilada que cualquier bisturí del hospital. Corté la carne en cubos milimétricos. El sonido de acero separando las fibras musculares era hipnótico. No la cociné. El fuego destruye la textura, al menos de esta carne. Preparé una tártara con alcaparras, mostaza de Dijon y una yema de huevo crudo en el centro. Comí de pie, en silencio, saboreando el hierro de la carne y la untuosidad de la yema. Era un sabor primitivo y honesto. Me recordaba que al final todos somos eso, proteína esperando descomponerse. Después de la cena, el ritual del café. A las 10 de la noche, la mayoría de los hombres beben infusiones para dormir. Yo preparé un expreso doble, negro, espeso como el alquitrán. La cafeína realmente no me ponía nervioso, me enfoca. Afila mis sentidos para la vigilia. Con una taza humeante en la mano entré a la sala de estar. La luz tenue de las vitrinas hacía brillar los ojos de cristal de mis animales. Me acerqué a la pared de las mariposas. Allí estaba mi proyecto actual, una ornitóptera alexandria, la mariposa más grande del mundo, una reina venenosa. Llevaba días secándose en el tablero de montaje. Dejé el café y tomé mis pinzas de relojero. Una de las alas superiores estaba 1 milímetro más baja que la otra, imperfecto e inaceptable. Te muevas, preciosa, susurré con la misma voz que usaba con los moribundos. Con una delicadeza quirúrgica, retiré el alfiler de plata que sujetaba el ala. Ajusté la posición del ala y ésta crujió suavemente.
Un sonido seco como papel antiguo. Lo volví a clavar. Ahora sí, la simetría era absoluta. Sus colores verdes dorados resplandecían bajo el cristal congelados de un vuelo eterno que nunca terminaría. Satisfecho, pasé al dormitorio. Mi sala era un bosque oscuro y profundo. Mi habitación era el vacío. Aquí no había verde. Todo era escala de grises y negro absoluto. Paredes de hormigón pulido, sábanas de seda gris carbón, muebles de madera armonizada. Era un mausoleo minimalista. Me desnudé doblando cada prenda con precisión geométrica antes de dejarla en el cesto de la lavandería. Entré en la ducha, abrí el grifo de agua fría al máximo. El choque térmico golpeó mi piel, cerrando los poros, tensando los músculos. Me lavé con un jabón sin olor, frotando hasta quitarme cualquier rastro de humanidad, cualquier partícula de vida que se me hubiera pegado en el hospital. Salí goteando sobre la pizarra negra del suelo y me sequé con una toalla áspera. Caminé hacia el vestidor. Elegí mi armadura para mañana. Un traje negro de corte italiano, una camisa blanca de cuello almidonado, una corbata de seda gris. Los dejé extendidos sobre el galán de noche, listos para ser habitados. Zapatos Oxford, tan lustrados que podían parecer espejos negros, y unos gemelos de ónix. Todo estaba en orden, todo estaba bajo control. Me deslicé dentro de las sábanas frías de mi cama. La habitación estaba en completa oscuridad. No había reloj visible y mi cuerpo sabía la hora exacta. Crucé las manos sobre el pecho imitando la postura de los yacientes en las tumbas medievales. Una costumbre que había optado desde niño, por alguna razón. Respiré hondo una vez más, inhalando el olor a limpio, a nada. Cerré los ojos. No soñé. Nunca sueño. Realmente es como una interrupción negra, un parpadeo de la existencia. 4 AM. Mis ojos se abrieron de golpe, sin alarma, sin somnolencia. Pasar de la inconsciencia a la vigilia fue instantáneo, como encender un interruptor. Me senté en la cama. La penumbra grisácea del amanecer apenas se insinuaba. El silencio del apartamento era absoluto. Sin embargo, algo se sentía diferente. Inspiré. El aire estaba cargado. No olía a café todavía. Había una vibración en la atmósfera, una tensión que me erizó el vello de la nuca, como si el universo hubiera cambiado una pieza de lugar mientras yo dormía. Me levanté y fui a la ventana, desnudo mirando la ciudad que empezaba a despertar bajo una niebla espesa. Tomé aire. Esperaba un olor habitual, el aroma metálico y dulce de la muerte lejana, mi perfume de cada mañana. Pero hoy el olor era distinto. Había muerte, sí, pero debajo de ella había algo más, algo que olía a ozono y tormenta, algo picante, algo que no debería estar ahí. Fruncí el ceño intrigado. Hoy, murmuré a mi reflejo en el cristal. Ah, será un día complicado. Sonreí. La perfección estaba a punto de romperse para mí. 4:15 AM. Mi reflejo en el espejo del vestidor me devolvió la imagen de la perfección clínica. El traje gris carbón caía sobre mis hombros sin una sola arruga. Ajusté el nudo de la corbata de seda, apretándolo hasta que sentí la presión reconfortante contra mi garganta. Fui a la cocina. La máquina de expreso había terminado su trabajo. El líquido negro humeaba en la taza de porcelana. Me acerqué al ventanal, observando cómo la niebla de la madrugada tragaba los edificios de la ciudad. Levanté la taza. Tomé mi café caliente y al respirar profundamente busqué mi consuelo habitual. Pero el aroma no era el correcto. Debajo del olor familiar a granos tostados, el perfume de la ciudad había cambiado. No era el dulce olor metálico de una muerte inevitable. Era algo más agrio, algo cargado de una estática inexplicable, como el aire justo antes de que un rayo parta un árbol en dos. Olía a resistencia. Fruncí el ceño, bebí el café de un trago quemándome la garganta deliberadamente para limpiar el paladar. La disonancia me molestaba. Bajé al garage. La BMW arrancó con un rugido que resonó en mis huesos. Conduje más rápido de lo habitual. Necesitaba llegar al origen de ese olor. Al entrar a urgencias, el caos era una coreografía que yo conocía de memoria, pero hoy el ritmo estaba roto. Trauma 1, mujer joven, paro cardíaco en tránsito, gritó un paramédico empujando a la camilla a toda velocidad que pasó por mi lado. Me detuve en seco. El olor me golpeó como una bofetada física. Ahí estaba, la fuente de esa estática.
Me acerqué al box de trauma, quedándome en el umbral, mi lugar favorito. El equipo de guardia rodeaba a la chica. Era pálida, con el cabello negro pegado a la frente por el sudor frío. Su pecho no se movía. Cargando 300, gritó el residente. El cuerpo de la chica se arqueó violentamente sobre la camilla. Yo cerré los ojos e inspiré. Olía a final. Olía esa puerta abriéndose de par en par. Era un olor delicioso, puro y absoluto. Estaba lista. Su biología gritaba rendición. Esperé el pitido continuo de la señal para entrar y reclamarla. Pero entonces sucedió lo imposible. ¡Tenemos pulso!, gritó una enfermera. ¡Sinusal! ¡Se estabiliza! Abrí los ojos y el monitor traicionero marcaba un ritmo verde y constante. Los médicos suspiraron aliviados, chocando las manos, felicitándose por engañar a la muerte un día más. Comenzaron a preparar su traslado a la UCI. Me quedé inmóvil, porque el olor no se había ido. Normalmente cuando un paciente se salva, el aroma a transición se disipa, reemplazado por un olor a sudor y vida. Pero el olor a muerte persistía. Era denso, pesado, pegado a su piel como un perfume barato. Estaba viva, según las máquinas, pero mi nariz me decía que estaba muerta. Interesante, susurré. Esperé una hora. Esperé a que la trasladaran a un box privado en la unidad de coronarias. Esperé a que la enfermera terminara sus rondas y las luces se atenuaran. A las 5:45 am el pasillo estaba desierto. Entré en su habitación. El silencio era sepulcral, roto por el ritmo mecánico del respirador y el monitor cardíaco. Me acerqué a la cama. Ahora podía verla bien. Tenía facciones finas, casi aristocráticas, pero había una dureza en su mandíbula que no encajaba con su fragilidad. El olor a ozono y flores podridas era tan fuerte aquí que casi me mareaba. Era embriagador. Me quité el guante de cuero de la mano derecha, lo guardé en mi bolsillo. Nadie debía oler así y seguir respirando, dije en voz baja, más para mí que para ella. Es una falta de cortesía hacia la orden natural. Necesitaba corregirlo. Necesitaba abrir la puerta que se había quedado atascada. Deslicé mi mano desnuda hacia su cuello. Su piel ardía. Era un contraste violento con mis dedos helados por el camino. Busqué su pulso carotídeo. Golpeaba contra mis yemas con fuerza, furioso, rítmico. Vida, vida, vida. Pero el olor seguía gritando, muerte, muerte, muerte. Me incliné sobre ella. Mi rostro quedó a centímetros del suyo. Podía ver el aleteo rápido de sus párpados bajo el sueño inducido por los sedantes. No sé a qué te aferras, susurré, mi voz deslizándose en su oído como un veneno dulce. Ese ritmo en tu pecho es una mentira. Lo huelo. Estás podrida por dentro, preciosa. Acaricié la curva de su mandíbula con el pulgar, presionando ligeramente sobre la arteria, no para matarla, sino para invitarla a detenerse. Suéltalo, ordené. Deja que el frío entre. La oscuridad es mucho más amable en este dolor. Solo tienes que... De repente el ritmo del monitor no cambió. Su respiración no se alteró, pero sus ojos se abrieron. No hubo un parpadeo lento ni la confusión brumosa de la anestesia. Se abrió de golpe, completamente lúcidos, clavándose en los míos. Eran negros, absolutamente negros, sin esclerótica visible en la penumbra, o quizás sus pupilas estaban tan dilatadas que se habían tragado el iris. Me quedé congelado, con mi mano aún en su garganta, mis labios casi rozando su oreja. Por primera vez en mi carrera, mi corazón dio un vuelco estúpido y humano. Ella no gritó, no intentó apartar la mano. Simplemente giró la cabeza lentamente sobre la almohada, acortando la distancia entre nosotros hasta que nuestras narices casi se tocaron. Me miró con una intensidad antigua y devastadora, y entonces sonrió. No fue una sonrisa de miedo, fue una sonrisa de reconocimiento. Hueles a formol y café barato, susurró ella. Su voz era ronca, rota, pero tenía la fuerza de una tormenta. Llegas tarde, doctor. El monitor cardíaco siguió pitando, indiferente, mientras el olor a muerte en la habitación se volvía tan denso que sentí que me ahogaba. El pitido del monitor cardíaco era el único sonido en el mundo, un metrónomo burlón que marcaba el tiempo de mi desconcierto. Retiré mi mano de su cuello. No lo hice de golpe, sino con una lentitud deliberada.
gracias a mi control muscular a través de las autopsias. Deslicé mis dedos fríos sobre su piel ardiendo hasta romper el contacto. Me enderecé, alisando la solapa de mi chaqueta con un movimiento automático, recuperando mi máscara de serenidad clínica. Fue entonces cuando la luz del pasillo, filtrándose por la persiana entreabierta, golpeó su rostro. Sus pupilas se contrajeron. La oscuridad total que había visto hace un segundo se replegó, revelando el iris, y me quedé clavado en el sitio. No eran marrones ni negros, eran dorados, un ámbar líquido y brillante, febril, como la resina que atrapa a mis insectos, y como el fuego de una chimenea reflejando en el ojo de un lobo. Mis propios ojos, de un color musgo helado o piedra mojada, se encontraron con ese fuego. Era el hielo contra la flama. El olor a muerte en la habitación se intensificó, volviéndose casi irrespirable. Era una marea de ozono, flores podridas y algo más, algo dulce y peligroso, como almendras amargas. Me llenaba los pulmones, emborrachándome, haciéndome difícil pensar con claridad. ¿Cómo podía alguien oler tanto final y mirarme con tanta vida? Tiene una taquicardia severa, señorita. Miré el historial colgado a los pies de la cama buscando un nombre para aclamar a la realidad. Vania. Debería de estar sedada. Mi voz sonó tranquila y profesional, pero ella no dejó de sonreír, esa sonrisa pequeña, conocedora, que me desarmaba. Y usted debería estar en su morgue, doctor Thorne, respondió. Su voz era un susurro, rasposo, pero cada sílaba tenía peso. Jugando con sus pinceles y colores. Sentí un escalofrío real, no el frío que yo proyectaba, sino uno que entraba en mí. Mis dedos se crisparon dentro de mi bolsillo buscando el tacto familiar del guante de cuero. Está delirando por la hipoxia, dije dando un paso atrás, alejándome de su gravedad. Voy a llamar a la enfermera para que aumente la dosis de... No vaya. Me cortó. No fue una súplica, fue una orden suave. Vania giró la cabeza en la almohada, siguiéndome con esos ojos dorados que parecían ver a través de mi traje, a través de mi piel, directo en la oscuridad que yo guardaba dentro. Usted no me recuerda, dijo. Su tono perdió la burla y se llenó de una melancolía extraña. Claro que no. Para usted solo somos lienzo, carne que se enfría. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. El olor a muerte era tan fuerte que sentí el sabor a cobre en la lengua. Me obligué a girarme. La curiosidad, mi entorno, pudo más que la prudencia. Tengo una memoria idética para mis pacientes, señorita Vania. Y usted nunca ha estado en mi mesa. Lo recordaría. Yo no, susurró ella, cerrando los ojos un momento como si le doliera la luz. Mi madre. Habitación 302. Oncología. Hace 3 años. El recuerdo me golpeó. No un rostro, sino un olor. Un cáncer de páncreas terminal. Un aroma a manzanas fermentadas y tierra húmeda. Una mujer que había sufrido demasiado, a la que los oncólogos se negaban a soltar. Ella gritaba. Continuó Vania, abriendo los ojos de nuevo, clavándose en los míos. Gritaba incluso dormida. Hasta que usted entró. Hice mi ronda. Es protocolo paliativo. Mentí, con la elegancia de siempre. No, negó ella suavemente. Usted entró cuando no había nadie. Yo estaba en el sillón, en la esquina oscura. Tenía 19 años y estaba tan quieta por el miedo. Usted no me vio. O tal vez mi olor no era tan fuerte en ese entonces. Se incorporó un poco en la cama, gimiendo de dolor, pero ignorándolo. Lo vi, doctor. Vi cómo se quitó el guante. Vi cómo puso su mano pálida sobre su frente sudorosa. Y la vi relajarse. Por primera vez en meses, su cara dejó de ser una mueca de dolor. Usted le susurró algo, y ella se fue. El silencio en la habitación se hizo espeso
El monitor era el único testigo de mi juicio en este momento. Ella lo sabía. Ella había presenciado el ritual, había visto al parquero en acción y no había gritado, no había llamado a seguridad. Había guardado el secreto durante 3 años. ¿Por qué no dijo nada? Pregunté. Mi voz bajó una octava, perdiendo la fachada médica. Era la voz que usaba los muertos. Vania me sostuvo la mirada, sus iris dorados brillando en una mezcla de gratitud y desafío. Porque ella necesitaba irse, y usted fue el único que tuvo la piedad de abrirle la puerta. El olor a muerte que emanaba de ella pulsó, violento y seductor. Me acerqué de nuevo a la cama, atraído como una polilla a una llama dorada. No podía evitarlo. Su combinación de conocimiento prohibido y ese aroma final inminente era la droga más potente que había probado jamás. ¿Y ahora? Murmuré apoyando mis manos en la barandilla de metal de su cama, invadiendo su espacio personal una vez más. Ahora tú hueles igual que ella. Hueles a despedida, Vania. Ella sonrió de nuevo, pero esta vez una lágrima solitaria, brillante, resbaló por su mejilla pálida. Lo sé, susurró inclinando la cabeza hacia mi mano como un animal buscando caricias. Por eso vino, ¿verdad? Olió mi miedo, olió mi final. Acerqué mi rostro al suyo. Podía ver los poros de su piel, el pulso frenético en su cuello. No, corregí, fascinado por el dorado de sus ojos. Olí tu invitación. Entonces, ella exhaló y su aliento chocó contra mis labios. ¿Qué espera, doctor? Hágalo. Susúrrame a mí también. Hágalo, repitió ella, ofreciéndome su cuello pálido como un sacrificio en un altar de sábanas blancas. Mis dedos, a 1 milímetro de su piel, temblaron. Por primera vez en mi vida la certeza absoluta me abandonó. El olor estaba ahí, gritando, final, final, final. El ozono, la tierra húmeda, las flores marchitas. Mi nariz nunca mentía. Según todas las leyes que gobernaban mi mundo, Vania ya debería estar cruzando el umbral. Pero sus ojos dorados ardían con furia vital que contradecía todo. Su pulso golpeaba contra el aire fuerte y rebelde. Retiré mi mano lentamente, como quien retira los dedos de una trampa para osos. No, dije. Mi voz aún sonaba extraña incluso para mí, ronca. La decepción cruzó su rostro, rápida como una sombra. Es usted un cobarde, doctor. Pensé que tenía piedad. No es piedad, Vania, repliqué recuperando mi frialdad habitual, alisándome los puños de la camisa. Es curiosidad científica. No voy a abrir una puerta que no entiendo. Usted huele a muerte, pero se aferra a la vida con uñas. Es una paradoja. Y yo no destruyo paradojas, yo las estudio. Me di la media vuelta y salí de la habitación sin mirar atrás, dejando que el aroma embriagador se quedara atrapada tras la puerta cerrada. El resto del día fue una tortura silenciosa. El hospital funcionaba con su ritmo habitual de histeria controlada. A las 10 a.m., durante la ronda con el equipo de cardiología, la paradoja se hizo insultante. Es increíble, decía el doctor Evans, el jefe de planta, revisando el monitor de Vania con una sonrisa satisfactoria. La fracción de eyección ha subido, la arritmia ha desaparecido casi por completo. Es una recuperación del libro de texto. Estábamos parados fuera de su habitación, mirando a través del cristal. Vania estaba sentada en la cama, mirando por la ventana hacia la ciudad gris. Parecía pequeña, frágil, como una de mis mariposas antes de ser montada. ¿Usted qué opina, doctor Thorne?, preguntó Evans, buscando mi aprobación. Su ojo clínico suele ser infalible. Inspiré por la nariz, discreta pero profundamente. Incluso a través del cristal y del pasillo aséptico, el olor se filtraba. Era denso y pesado, una nota discordante en la sinfonía estéril del hospital. Ella olía a tumba abierta bajo el sol de mediodía, olía a tiempo agotado. Opino, dije, con las manos cruzadas en la espalda apretando mis guantes de cuero, que los libros de texto a veces están incompletos, Evans. No baje la guardia. La calma suele predeceder al colapso. Evans se rió, dándome una palmada en el hombro. Siempre tan pesimista, Arthur. La chica va a salir de esta caminando. Necios, pensé para mí. Ven números, pero no huelen la verdad. Me retiré a mi santuario, la morgue.
Tenía 2 autopsias programadas, un accidente laboral y un anciano. Trabajo de rutina. Pero mis manos, normalmente firmes en el acero, estaban distraídas. Mientras pesaba un vaso, mi mente estaba 2 pisos más arriba. El olor químico del formol que solía calmarme, hoy me parecía insípido comparado con el perfume completo y oscuro de Vania. Era una adicción instantánea. Necesitaba volver a olerla para entender. ¿Era un error de mi don? ¿O ella era algo más? Durante la tarde encontré excusas para subir a la planta de coronarias. No entraba, simplemente estaba caminando, mis zapatos italianos resonando en el linóleo. Me detenía unos segundos frente a la habitación. A veces ella dormía, a veces leía un libro viejo con tapas desgastadas, pero siempre, sin falta, en el momento en que yo me detenía al otro lado del vidrio, ella levantaba la cabeza. Sus ojos dorados buscaban los míos a través de la ventana, atravesando la distancia y el reflejo. No me saludaba, no sonreía, solo me miraba con esa intensidad desafiante como diciendo, sigo aquí y aún no me has llevado. Yo sostenía su mirada un instante, mi corazón gris acelerándose estúpidamente y luego seguía mi camino, fingiendo indiferencia. Pero el rastro de su aroma se pegaba a mi ropa como el humo. Llegó la noche y con ella el cambio de turno. El hospital bajó las luces, el silencio regresó a los pasillos, mi aliado natural. Me puse mi abrigo largo de lana negra sobre el traje. Ajusté mi bufanda de cachemira. Estaba listo para irme a casa, a mi apartamento verde y mis mariposas estáticas. Pero mis pies no me llevaron al ascensor del garaje. Me llevaron una última vez a la habitación de Vania. El pasillo estaba desierto y la estación de enfermería estaba en silencio. Giré el pomo de la puerta. Estaba sin seguro. Entré. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la luz de la ciudad y los LEDs verdes de equipos médicos. El golpe olfativo fue físico. Cerré los ojos y dejé que me llenara. Era exquisito. Era el olor a muerte más puro que había sentido jamás, mezclado ahora con las notas de vainilla y sudor febril. Vania estaba dormida, o eso parecía. Su respiración era superficial. Su piel bajo la luz de la luna tenía una translucidez de porcelana fina. Se veía tan frágil que sentí que si la tocaba se rompería en 1000 pedazos. Me acerqué a la cama, moviéndome como una sombra. No debería estar aquí. Era antiprofesional. Era peligroso. Pero me incliné sobre ella. Necesitaba una dosis antes de irme. Necesitaba descifrar el enigma. Acerqué mi rostro a su cuello, allí donde el pulso latía traicioneramente vivo. Inspiré profundamente, llenando mis pulmones de su esencia. Hueles a final, Vania. Susurré en la oscuridad, tan bajo que ni el aire se movió. Hueles a mi mundo, pero brillas como si te sobrara el tiempo. ¿Qué eres? Me quedé allí un momento suspendido en su gravedad, embriagado por su aroma. Y entonces, sin abrir los ojos, ella habló. Su voz era un hilo, pastosa por el sueño, pero clara. Soy lo que usted no puede arreglar, doctor. Me congelé. Ella giró su cabeza levemente, rozando mi mejilla con su nariz fría. No se apartó. Inhaló oliéndome a mí. Y usted huele a soledad. Me aparté bruscamente como si me hubiera quemado. Me ajusté el abrigo con un movimiento seco, intentando recuperar mi dignidad hecha pedazos. Descanse, señorita Vania, dije, y mi voz recuperó su filo de hielo. Mañana será otro día. Tal vez, respondió ella desde la oscuridad con esa sonrisa de oro en la voz. O tal vez mañana usted por fin se atreva a abrir la puerta. Salí de la habitación, caminando rápido hacia la salida, con el corazón golpeándome contra las costillas y su perfume de muerte impregnado en mi piel, sabiendo que esa noche no dormiría sin soñar. Tenía razón, por supuesto que la tenía. A las 11:42 am, la recuperación milagrosa que celebraba el doctor Evans se hizo pedazos. Yo estaba en la cafetería, removiendo mi tercer expreso cuando el código azul resonó por los altavoces. Habitación 302, coronarias. No corrí. Terminé mi café.
Me limpié la comisura de los labios con la servilleta y subí la escalera con pauso mesurado. El pasillo era un campo de batalla. Al llegar a la puerta de cristal me detuve. Lo que vi dentro no era medicina, era tortura medieval con tecnología moderna. Vania estaba arqueada sobre la cama, convulsionando. 3 enfermeras la sujetaban mientras Evan intentaba intubarla. El monitor gritaba una fibrilación verticular caótica. ¡Aparte!, gritó Evan cargando las palas. ¡Descarga! El cuerpo de Vania saltó. El sonido seco del impacto eléctrico se mezcló con el crujido de algo frágil rompiéndose dentro de ella. Quizás una costilla, quizás su voluntad. El olor a muerte atravesó el cristal golpeándome la cara. Era espeso, negro y absoluto. Ya está, pensé. Por fin se ha roto. El monitor pitó una línea plana. El silencio duró un segundo eterno. Vi cómo el alma de Vania se asomaba por sus ojos abiertos, vidriosos, buscando la salida. La vi irse. Su pecho se quedó quieto, la tensión de su mandíbula se relajó. Fue hermoso y perfecto. Pero entonces, Evans, sudando y desesperado, comenzó las compresiones torácicas. 1, 2, 3, 4, golpeando su esternón con violencia, obligando a la máquina a arrancar a patadas. ¡Vamos, no te vayas! ¡Epinefrina!, bramó. Y sucedió. Con una aspiración ronca y violenta, Vania regresó. No volvió suavemente, volvió como quien es arrastrado del fondo del mar por el pelo, tosiendo, ahogándose y sufriendo. El monitor recuperó su ritmo frenético. Evan se apartó triunfante. ¡La tenemos! ¡Estabilicen! Yo seguía del otro lado del vidrio inmóvil. Vania, con un tubo en la garganta y lágrimas de dolor puro corriendo por sus sienes, giró la cabeza. Entre el caos de batas blancas y cables, sus ojos dorados me encontraron. No había gratitud en ellos. Había una burla amarga, devastadora. ¿Lo ves?, parecían decirme. Ni siquiera tú puedes sacarme de aquí. Me sostuvo la mirada mientras limpiaban su sangre de la boca. Me sostuvo la mirada mientras la ataban a la vida que ella claramente quería escupir. A partir de ese día mi rutina cambió. Ya no me escondía. Mi presencia se convirtió en parte del mobiliario de la habitación. Los enfermeros, intimidados por mi rango y aura, me dejaban pasar sin preguntas. Empecé a acompañarla solo en las comidas. «Desayuno», anuncié 3 días después entrando con una bandeja. Vania ya no tenía el tubo, pero su voz era un susurro de lija. Estaba sentada, pálida como la cera, mirando con asco la gelatina amarilla del hospital. «No tengo hambre», dijo mirando por la ventana. «Lo sé. Tu cuerpo está consumiendo sus propias reservas para intentar apagarse. Pero tu corazón, tu estúpido y fuerte corazón, sigue bombeando». Me senté en el sillón de visitas cruzando las piernas impecable en mi traje gris. Saqué un termo de plata de mi bolsillo. «¿Café?», dije sirviendo un poco en la tapa. «De verdad, no es esa agua sucia que sirven abajo». Ella giró la cabeza. El aroma intenso del café tostado pareció despertarla un poco. Tomó la tapa con las manos temblorosas. Sus dedos rozaron los míos, frío contra la fiebre. Bebió un sorbo y cerró los ojos. «Dios, sabe a vida real». «Es de Sumatra tostado oscuro». Me quedé ahí mientras ella bebía. No hablábamos mucho, ni siquiera hacía falta. El olor a muerte seguía emanando de ella constante, una fragancia de fondo que hacía que estar a su lado fuera mi nueva adicción. Pasé a ir también en las cenas. Me sentaba, leía expedientes médicos o simplemente observaba cómo la luz de la tarde cambiaba el tono de sus ojos dorados. Una noche, mientras ella empujaba unos guisantes con el tenedor, rompió el silencio. Me duele», dijo. No era una queja, era un hecho. «Lo sé. Tienes 3 costillas rotas, unas fisuras, todo por la reanimación y tu sistema nervioso está saturado». «No». Me miró y la intensidad de sus ojos me atravesó. «Me duele estar aquí. Me duele respirar. Cada vez que mi corazón late, siento que es un error, un castigo». Dejó el tenedor y se recostó agotada.
Doctor, usted lo vio el otro día. Yo me fui. Sentí el frío. Era como flotar en agua negra y tranquila. No había dolor y luego hizo un gesto de violencia con la mano. Luego me trajeron de vuelta a golpes. Me acerqué a la cama. El olor a ozono era picante. Vania, tu biología es obstinada, dije eligiendo las palabras con cuidado. Tienes una vitalidad parásita. Tu mente quiere irse, Vania, pero tu carne se niega a soltarte. Eres prisionera dentro de tu propia piel. Ella soltó una risa seca, sin alegría. Qué irónico. El experto en muertes no puede matar a la única paciente que se lo suplica. Y la paciente que quiere morir tiene un cuerpo inmortal. Me miró con esa sonrisa torcida y desafiante que me volvía loco. ¿Sabes qué creo, doctor Thorne? Creo que usted y yo estamos atrapados en el mismo chiste cósmico. Usted ama la muerte y yo la deseo. Pero la muerte, señaló el aire vacío de la habitación. La muerte nos tiene miedo a los dos. Se inclinó hacia mí y su aroma a flores marchitas y almendras amargas me envolvió. Así que no va a matarme, doctor. Al menos hágamelo soportable. Cuéntame cómo los prepara. Cuénteme cómo los maquilla. Hábleme de su colección. Era una petición macabra, grotesca, y sin embargo fue lo más íntimo que nadie me había pedido jamás. Me senté al borde de su cama rompiendo todas las normas de distancia profesional. Tengo una ornitopera Alexandria en mi habitación. Comencé a susurrar mientras ella cerraba los ojos, escuchando mi voz como si fuera una canción de cuna, dejándose llevar por mi historia de quietud eterna, mientras su corazón seguía latiendo, terco y doloroso, en el silencio de la noche. El día de su alta médica fue una celebración de la ignorancia. El doctor Evans firmó los papeles con una floritura teatral, sonriendo como si acabara de ganar un premio Nobel. Es usted un milagro, señorita Vania, dijo, entregándole la receta de analgésicos. Tu cuerpo se está adaptando maravillosamente. El dolor es solo residual, los nervios reconectándose. Tome esto cada 6 horas y en un mes estará corriendo maratones. Vania tomó la receta con dedos que parecían hechos de cristal agrietado. Estaba sentada al borde de la cama, vestida con su propia ropa de calle. Un suéter demasiado grande y unos vaqueros que ahora le quedaban holgados. Se veía gris, se veía vacía. Gracias, murmuró. Fue la mentira más triste que había escuchado jamás. Yo estaba apoyado en el marco de la puerta, con mi solicitud de vacaciones ya aprobada en el bolsillo interior de mi chaqueta. Un mes entero para dedicarme a mi proyecto más complejo. Cuando Evan salió, la máscara de Vania cayó. El dolor físico la golpeó, haciéndola doblarse sobre sí misma. Dicen que es adaptación, susurró apretando sus dientes. Pero se siente como si mi cuerpo rechazara mi propia alma, como un trasplante que no cuaja. Me acerqué a ella. El olor a ozono y flores muertas era tan intenso que eclipsaba el olor a desinfectante de la habitación. Porque no perteneces aquí, Vania, dije suavemente. Te han obligado a quedarte en una fiesta que terminó hace horas. Las luces están encendidas y la música apagada, y el suelo está sucio, por eso te duele. Ella levantó la vista. Sus ojos dorados estaban opacos por los opiáceos, pero la desesperación seguía ahí, afilada. No tengo a dónde ir, doctor Thorne. Mi apartamento es un 8º piso sin ascensor. No puedo caminar al baño sin sentir que me rompo. Y la soledad ahí se estremeció. La soledad ahí me grita. Lo sé. Extendí mi mano hacia ella, no la mano enguantada del médico, sino mi mano desnuda, pálida y firme. Por eso no vas a ir ahí. Ella miró mi mano y luego mis ojos. ¿A dónde me lleva? ¿A la morgue? A un lugar mejor, a un lugar donde el silencio se respeta,
donde no tienes que fingir que estás viva. El viaje fue una transición entre dos mundos. No usé la motocicleta, hubiera sido cruel para sus huesos frágiles. Conduje mi sedán negro, un coche blindado contra el ruido exterior, con asientos de cuero que olían a sándalo y aceite. Vania no habló durante el trayecto. Miraba por la ventana cómo la ciudad pasaba, ajena y ruidosa. La gente caminaba, comía y reía. Vida vulgar, desordenada y frenética. Ella observaba todo como un fantasma atrapado detrás de un cristal, separada de la humanidad por ese abismo invisible que yo y mi olfato conocíamos tan bien. Llegamos a mi edificio. El garaje subterráneo estaba en silencio. La ayudé a bajar. Pesaba menos que nada. Era como sostener un pájaro herido, todo huesos huecos y temblores. Se apoyó en mí y su aroma invadió mi espacio personal, impregnando mi traje, mi piel y mis sentidos. Era embriagador tener la muerte tan cerca, caminando a mi lado, respirando contra mi cuello. Subimos el ascensor. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, el aire fresco y controlado de mi santuario nos recibió. Vania se detuvo en el umbral. Sus ojos recorrieron las paredes de color verde esmeralda oscuro, la iluminación tenue, la ausencia absoluta del desorden. Dio un paso vacilante hacia el interior. El suelo de madera oscura crujió suavemente bajo sus botas. Es, empezó a decir, pero su voz se cortó. Se acercó a la chimenea. El búho Aníbal la miraba desde su percha eterna. Luego, sus ojos posaron en la vitrina del galgo italiano y finalmente en la pared de las mariposas. Cientos de alas azules, verdes y doradas detenidas en el tiempo. Belleza sin decadencia, perfección sin dolor. Yo cerré la puerta detrás de nosotros y puse el cerrojo. El mundo afuera desapareció. Es como yo, susurró Vania, acercándose al cristal de las mariposas. Su reflejo se superpuso a las alas del amorfo. Se giró hacia mí. Por primera vez desde que la salvaron, sus hombros se relajaron. Aquí, mi mausoleo privado, ella encajaba. No era una anomalía ni un milagro médico, era la pieza central. ¿Por qué haces esto, Tom? Preguntó. Su voz ya no tenía la defensa de la ironía, estaba desnuda. Me quité el abrigo y lo colgué con precisión. Me acerqué a ella hasta que quedamos frente a frente, rodeados de las miradas de cristal. Porque allá afuera eres un error médico, Vania. Un problema que intentan solucionar con pastillas y falsas esperanzas. Levanté la mano y con un atrevimiento que me sorprendió a mí mismo, aparté un mechón de su pelo negro de su frente sudorosa. Su piel estaba ardiendo. Pero aquí, bajé la voz hasta un susurro reverente. Aquí eres un espécimen fascinante. Quiero entender cómo es posible que algo huela tan maravillosamente afinal y siga de pie. Quiero estudiarte, quiero cuidarte. Ella me sostuvo la mirada. Sus ojos dorados brillaron en la penumbra verde. ¿Analizarme? Preguntó con una sonrisa débil pero ingenua. ¿Como una de sus mariposas? Las mariposas no sufren. Respondí. Tú ya estás en agonía. Voy a hacer que este tiempo dure lo que dure, sea estético y soportable. Ella sintió lentamente. Sus piernas fallaron por el cansancio y yo la sostuve antes de que cayera, cargándola en mis brazos. No opuso resistencia, se dejó llevar, apoyando la cabeza en mi pecho, cerrando los ojos. Hueles a café y a silencio, murmuró contra mi camisa. Me gusta. La llevé a la habitación de invitados que había preparado esa misma mañana con sábanas de seda y cortinas pesadas. La deposité en la cama como quien deposita una reliquia sagrada. Duerme, Vania, le dije cubriéndola. Me quedé en la puerta observándola un momento, en la penumbra. Parecía muerta, olía a muerte, pero su pecho subía y bajaba. Sonreí. Mis vacaciones acababan de empezar y tenía el misterio más hermoso del mundo durmiendo bajo mi techo. Los días en mi apartamento adquirieron una cualidad líquida, sin hora ni relojes. El mundo exterior, con sus ruidos y su prisa vulgar, dejó de existir. Solo estábamos nosotros dos suspendidos en mi acuario de sombras verdes. Vania era una huésped silenciosa. Pasaba las horas envuelta en las sábanas de seda negra de la habitación de invitados, durmiendo o simplemente mirando el polvo bailar en los rayos de la luz tenue. Mi curiosidad por ella se había transformado en una devoción académica. La primera mañana descubrí que sus manos temblaban demasiado para sostener una cuchara. El daño neurológico de las múltiples reanimaciones le pasaba factura.
Preparé un consomé clarificado, caldo de hueso reducido durante 48 horas, rico en colágeno, dorado y puro. Lo serví en un cuenco de cerámica japonesa. Me senté al borde de la cama. Ella intentó incorporarse, pero hizo una mueca de dolor. No te muevas, le ordené suavemente. Tomé la cuchara y la llevé a sus labios. Ella dudó un segundo. Sus ojos dorados evaluaron mi rostro buscando lástima. No encontró ninguna. Solo encontró una paciencia clínica. Abrió la boca y tragó. Está caliente, susurró, y un poco de color volvió a sus mejillas pálidas. La alimenté con la lentitud de un ritual sagrado. Cada cucharada era una victoria contra la entropía que estaba intentando consumirla. Mientras lo hacía, inhalaba discretamente. Su aroma cambiaba con cada ingesta. El olor a ozono y flores se suavizaba ligeramente, dando paso a algo más cálido como vainilla quemada. Era fascinante. Su cuerpo procesaba la vida aunque su alma la rechazara. El momento del baño fue una prueba definitiva de nuestra nueva intimidad. 3 días después de llegar, Vania intentó levantarse para asearse y colapsó en el pasillo. La encontré en el suelo, frustrada y llorando en silencio. Sin decir una palabra, abrí el grifo de la bañera de piedra volcánica. Ajusté la temperatura, caliente pero no hirviendo. Vertí sales de Epsom y unas gotas de aceite de sándalo. Regresé al pasillo y la levanté en brazos. No pesaba nada, pero la carga de su dolor era inmensa. La llevé al baño lleno de vapor. No puedo sola, admitió ella bajando la mirada avergonzada de su propia fragilidad. Lo sé. La vergüenza es para los vivos, Vania. Aquí solo importa la limpieza. Con una eficiencia desprovista de cualquier morbo sexual, le quité la ropa holgada. Su cuerpo era una capa de sufrimiento. Moretones violáceos florecían en sus costillas donde le habían hecho las compresiones. Puntos de inyección marcaban sus brazos como constelaciones de trauma. Cicatrices de cirugías antiguas cruzaban su abdomen. Era un cuerpo roto, vandalizado por la medicina agresiva, y sin embargo, bajo la luz tenue del baño, tenía una belleza trágica que me cortaba el aliento. La ayudé a entrar al agua oscura. Ella suspiró cuando el calor envolvió sus huesos doloridos. Me arremangué la camisa blanca y me arrodillé junto a la bañera. Tomé una esponja natural y comencé a lavar su espalda. ¿Te da asco?, preguntó ella mirando el agua. ¿Asco? Reí suavemente pasando la esponja por la curva de su cuello. Vania, he tenido manos dentro de tórax abiertos. He pasado cerebros. La carne no me da asco. Me da asco el descuido. Y tú has sido muy descuidada con esta maquinaria. Ella cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás confiando en mi mano para sostener su nuca. No fui yo. Fueron ellos. No me dejaran ir. Le lavé el cabello con cuidado, masajeando su cuero cabelludo, desenredando los nudos formados por días de cama. El olor del champú se mezcló con su aroma personal, muerte y limpieza, decadencia y jabón. La combinación era embriagadora. Me encontré inclinándome más de lo necesario solo para respirar cerca de su piel húmeda. Era como lavar una estatua antigua que acababa de sacar del barro. No quería poseerla carnalmente, quería preservarla, quería barnizarla para que nada volviera a lastimarla. Cuando se sintió un poco más fuerte, una tarde de lluvia, la llevé a mi estudio. Era el corazón de mi apartamento, una mesa larga de madera de nogal iluminada por lámparas de precisión. Mis herramientas estaban alineadas con obsesión quirúrgica: pinzas, agujas de montaje, papel de seda, frascos de éter. Vania caminaba despacio, envuelta en una de mis batas de seda negra que le quedaba enorme, arrastrándose como una túnica real. Estaba trabajando en una Tacus Atlas, una polilla gigante con patrones que parecían mapas de serpiente. Es enorme, susurró apoyándose en la mesa para ver mejor. Tiene una vida adulta de apenas 2 semanas. Expliqué tomando mis pinzas. No tienen boca. Nacen, se aparean y mueren de hambre. Su única función es la belleza y la reproducción. Es una exigencia trágica y perfecta. Vania observó al insecto inerte. ¿Ya está? Sí, cámara de acetato de etilo. Fue rápido como dormirse. Le acerqué una silla alta. Siéntate, te enseñaré cómo se hace eterna. Ella se sentó, sus ojos dorados fijos en mis manos. Le mostré cómo ablandar las articulaciones con vapor, cómo insertar el alfiler entomológico en el centro exacto del tórax, buscando el equilibrio perfecto. El secreto está en la simetría.
Fijé moviendo el ala superior izquierda 1 milímetro hacia arriba. La naturaleza es caótica. La muerte, si se administra bien, es orden. ¿Puedo? Preguntó ella, señalando una herramienta de alisado. Dudé un segundo. Mis herramientas eran sagradas, pero ella era parte de mi colección ahora. Ten cuidado, es muy afilada. Puse mi mano sobre la suya, guiando sus dedos. Su piel estaba fría, la mía también. Juntos extendimos el ala delicada de la polilla y la fijamos en una tira de papel semitransparente. Estábamos tan cerca que su aroma llenó todo mi mundo. Me detuve. Mi nariz estaba a centímetros de su cabello húmedo. Había algo nuevo en su olor. Debajo de la capa superficial de su final inminente había una nota dulce, densa y casi enmezclada. No era el dolor de algo que se pudriera. Era el olor de algo que se está curando mal, como una flor que en lugar de marchitarse se cristaliza en azúcar. Thor, dijo ella sin apartarse, sintiendo mi respiración en su sien. ¿Qué huele? Tu contradicción. Murmuré fascinado. Solté su mano, pero no me alejé. Su cuerpo ha dejado de luchar contra la muerte, Vania, pero tampoco está muriendo, se está adaptando. Estás existiendo en un punto muerto como esta polilla. Ella giró su rostro. Nuestros ojos se encontraron en una distancia peligrosa. ¿Soy una de sus mariposas, doctor? Preguntó y sus pupilas doradas se dilataron. ¿Me va a clavar un alfiler para que no me mueva? La pregunta flotó en el aire, cargada de una oscuridad erótica y terrible. A veces, confesé bajando la vista a sus labios pálidos. Creo que es la única forma de salvarte. Vania no retrocedió, sonrió, esa sonrisa pequeña y rota. Entonces hágalo bien. No dejes que mis alas queden asimétricas. El sonido de la lluvia que golpeó el cristal fue lo único que rompió el hechizo. Mientras yo seguía ahí, perdido en el estudio de su aroma, preguntándome cuánto tiempo más podría mantenerla en ese limbo exquisito antes de la realidad, o la muerte real, cualquiera de las dos que viniera a reclamarla. Aquella noche, una tormenta eléctrica azotó la ciudad. Los relámpagos iluminaban mi salón verde en estallidos estroboscópicos, haciendo que las sombras de mis animales y secados parecieran moverse por las paredes. Vani estaba sentada en el sofá de terciopelo, envuelta en una manta, mirando la lluvia golpear el ventanal. Llevaba 2 semanas viviendo conmigo. Su piel había adquirido una luminosidad nacarada casi transparente. Me senté a su lado, dejando una distancia prudente, pero el aire entre nosotros estaba cargado, denso por esa electricidad de la tormenta y por algo más antiguo que llevábamos días ignorando. Tengo frío, Thorn, susurró ella sin apartar la vista del cristal. Subiré la calefacción. No, se giró hacia mí. Sus ojos dorados brillaban en la oscuridad. El frío está dentro. No se quita con aire caliente. Extendió una mano pálida y tocó mi pecho, justo sobre mi corazón. Podía sentir el calor de su palma atravesando mi camisa. Necesito sentir algo que no sea dolor, dijo. Su voz se quebró. Hazme sentir que todavía estoy viva, Arthur. Solo esta noche. Era la primera vez que usaba mi nombre. El sonido de sus labios fue como una llave girando en una cerradura oxidada. Me acerqué a ella. Mi pulso, que siempre presumí de controlar como un metrónomo, se aceleró. Vania, eres de cristal. Si te toco como quiero tocarte, te romperás. Ya estoy rota, respondió ella dejando caer la manta, revelando el camisón de seda que se adhería a sus costillas marcadas. Solo mantén mis pedazos juntos. No pude resistirme más. Su aroma a flores marchitas y el mezcle dulce me inundó, anulando mi lógica. La besé. No fue un beso voraz, fue reverente. Mis labios tocaron los suyos con suavidad con la que un restaurador tocaría un papiro milenario. Ella sabía a café y a hierro, sabía a misterio. La levanté en brazos y la llevé a mi habitación, el santuario gris y negro donde nunca entraba nadie. La deposité sobre mis sábanas de color carbón. Su palidez sobre la tela oscura era un contraste violento, estético y perfecto. Me desnudé en la penumbra, cuidando. Cuando volví a ella, Vania recorrió mi piel con sus dedos fríos, trazando mis músculos como si leyera un mapa. Eres tan cálido,
susurró arqueándose hacia mí. La intimidad fue una danza lenta y agonizante. Yo contenía mi fuerza, aterrorizado de lastimarla. Mis manos, acostumbradas a manipular carne muerta e inerte, ahora exploraban una piel que vibraba, que reaccionaba, que ardía. Besé la cicatriz de su pecho, la marca rosada donde habían intentado resucitarla. Besé moretones que se desvanecían en sus costillas. Adoré cada marca de su sufrimiento como si fuera una reliquia sagrada. Gimió ella, aferrándose a mis hombros. En el momento en que nos unimos, el olor de Vania cambió. El aroma a muerte no desapareció, pero se transformó, se volvió picante, eléctrico y vital. Era el olor de una supernova, una estrella brillando en su máxima intensidad justo antes de colapsar. Me perdí en ella. Me olvidé de la medicina, de la muerte, del orden. Por primera vez en mi vida no quería que el tiempo se detuviera. Quería que ese segundo durara para siempre, fluyendo, caótico y vivo. Nos dormimos entrelazados, mi oscuridad envolviendo su luz pálida, respirando el mismo aire viciado de amor y finalidad. Los 2 días siguientes fueron una tregua, un espejismo. Vania parecía haber absorbido mi energía, tenía color en las mejillas, se reía, leía mis libros de anatomía sentada en mi regazo mientras yo trabajaba en el estudio. Yo empecé a creer, estúpidamente, que mi cura estaba funcionando, que mi santuario la había protegido de la realidad. Pero la biología no negocia. La biología cobra sus deudas. A la tercera mañana me desperté antes del amanecer, no por el reloj interno, sino por el olor. El aroma dulce y almizclado había desaparecido. En su lugar, la habitación apestaba a ceniza fría y sangre coagulada. Era un olor ácido, metálico y ofensivo. Me incorporé de golpe. Vania. Estaba a mi lado, pero su postura era incorrecta. Estaba humillada, con las manos apretadas contra el pecho, la boca abierta en una mueca silenciosa de agonía absoluta. Su piel estaba gris, bañada en un sudor helado. No, no puedo. Boqueó. Encendí la luz. Al verla, mi sangre se heló. Sus labios estaban azules y una espuma rosada burbujeaba en la comisura de su boca. Edema pulmonar. Su corazón, ese corazón obstinado y roto, estaba fallando catastróficamente. Arthur. Su voz era un gorgote húmedo. Duele, duele, más que antes. No era la muerte dulce que yo administraba, no era el apagar el interruptor. Esto era un colapso estructural. Su cuerpo se estaba ahogando en sus propios fluidos. Me lancé sobre ella, no como amante, sino como médico. Tomé su pulso. Era un aleteo caótico casi imperceptible. No te voy a dejar. Gruñí, el pánico arañando mi garganta por primera vez en mi carrera. La cargué en brazos, ignorando que estaba desnudo, corriendo hacia el baño para buscar mi maletín de emergencias. No. Ella me agarró la muñeca con fuerza sorprendente. No, hospital, no, por favor. Me detuve en el pasillo. Miré en sus ojos dorados, estaba perdiendo el brillo, volviéndose opacos como monedas viejas. Vania, si no te llevo, te vas a ahogar. Tus pulmones se están llenando de líquido. Entonces hazlo tú, suplicó, llorando lágrimas que se mezclaban con el sudor. Tú eres el experto. Tú sabes cómo terminarlo sin dolor. No dejes que me lleven a la luz blanca otra vez. No dejes que me golpeen el pecho. No otra vez. Me miró con terror puro. No miedo a morir, sino miedo a no morir. Miedo a seguir atrapada en el dolor insoportable. Abrázame, Arthur. Ya abre la puerta, por favor. Ábrela. El olor a ceniza y final inminente llenaba el apartamento, ahogado en el aroma de mis mariposas, manchando mi santuario perfecto. Me quedé allí, con ella en mis brazos, sintiendo cómo su corazón tartamudeaba contra mi pecho, sabiendo que mi egoísmo, el querer retenerla, la había llevado a este momento de horror. Tenía que elegir ser su amante y verla sufrir, o ser el doctor, aquel curador silencioso, y romper mi propio corazón para salvar el suyo. El olor a ceniza y sangre me revolvía el estómago. Era el hedor del caos, y yo no podía permitir que Vania se fuera así, ahogada, aterrorizada, oliendo a pánico. La llevé de vuelta a la habitación de invitados y la deposité sobre las sábanas negras. Ella boqueaba y sus manos arañaban el aire. Corrí a mi maletín. Mis manos, que nunca temblaban, tuvieron que forzarse a la quietud absoluta.
Cargué una jeringa, no con el veneno final, todavía no. Cargué morfina de alta pureza y un potente diurético de asa para drenar sus pulmones. Arthur está aquí. Susurré buscando la vena en su brazo que estaba colapsada y fría. Encontré el acceso. Empujé el émbolo. Respira. Déjala actuar. Me senté a su lado sosteniendo su mano, contando los segundos. 1, 2, 10, 30. El efecto fue mágico. La tensión brutal de su pecho se disolvió. Su respiración, que sonaba como agua hirviendo, se suavizó hasta convertirse en un suspiro rítmico. Sus ojos, desorbitados por el miedo, se cerraron y luego se abrieron de nuevo, recuperando ese brillo dorado, aunque ahora era tenue, como una vela al final de la mecha. Y entonces sucedió. El olor a ceniza ácida se evaporó. En su lugar regresó mi aroma favorito, pero magnificado 1000 veces. El olor a ozono, a almendras amargas, a tierra mojada tras la tormenta, a flores nocturnas abriéndose. Era denso, real, majestuoso. Vania me miró. Una lágrima limpia resbaló por su sien, perdiéndose en su cabello negro. Ya no duele, susurró. Su voz era débil, pero era suya de nuevo. Lo sé, he silenciado el ruido. Ella apretó mi mano. Sus dedos ya no tenían fuerza, pero su agarre en mi alma era de hierro. Arthur, me llamó obligándome a mirarla. Soy una estúpida. No digas eso. Sí lo soy. Porque ahora que estoy contigo, ahora que sé lo que se siente, que me tocan con amor y no con lástima, ahora no quiero irme. Se le quebró la voz. Esas palabras me destrozaron más que cualquier grito de agonía. Quiero quedarme en tu acuario verde. Continúo acariciando mi dorso con el pulgar. Quiero ver tus mariposas. Quiero beber tu café. Pero Arthur, estoy cansada. Mi cuerpo es una jaula que está haciendo cada vez más pequeña. Ya no entro en mí misma. Me incliné y besé su frente. Estaba fría. Ese frío perfecto de mármol que tanto adoraba. No tienes por qué resistir más, mi amor. La paradoja se ha resuelto. Te aferrabas a la vida porque nadie te había dado una razón para soltarla en paz, pero ahora puedo irme. Terminó ella. Porque tú estarás sosteniendo la puerta. Asentí tragándome el nudo en mi garganta. Vamos a hacerlo bien, dije, y me puse de pie. Nada de pijamas de hospital, nada de sudor. Te irás como una reina. Las siguientes 2 horas fueron nuestra liturgia de despedida. Traje un cuenco de agua tibia perfumada con aceite de rosas. La limpié de nuevo, borrando el sudor frío de la crisis. La vestí con el camisón de seda negra más fino que encontré, uno que hacía que su piel brillara como la luna. La senté frente al espejo del tocador. Me paré detrás de ella y cepillé su cabello, contando 100 pasadas hasta que quedó liso y brillante sobre sus hombros. Estás hermosa, le dije a su reflejo. Ella miró mi reflejo detrás del suyo. Sus ojos dorados se cruzaron con mis ojos grises en el espejo. Éramos la noche y el día fundiéndose en el crepúsculo. Tú también, mi doctor, sonrió ella débilmente. La llevé de vuelta a la cama, acomodé las almohadas para que estuviera semisentada, digna y cómoda. Encendí unas velas en la mesita de noche y la luz cálida bailó en sus pupilas. Fui a mi maletín por última vez. Saqué la ampolla final. Pentobar vital, el beso de la paz. El líquido transparente, inocuo y definitivo. Cargué la jeringa. No me escondí. Vania observó cada movimiento con curiosidad serena, sin miedo. Ella confiaba en mi arte. Me senté en el borde de la cama. ¿Dolerá? Preguntó, aunque sabía la respuesta. En absoluto. Sentirás pesadez en los párpados. Sentirás calor, como cuando te metes en la bañera. Escucharás mi voz y luego simplemente flotarás.
Será como dormirte después de un día muy largo. Tomé su brazo izquierdo. Su piel era tan blanca que las venas azules parecían pintadas a mano. Arthur, dijo ella. Sí. Gracias. No dejarme sola en el frío. Por ver las mariposas y no el cadáver. Me incliné y la besé. Un beso largo, suave, que sabía a sal y a despedida. Respiré su aroma por última vez, llenando mis pulmones de esa fragancia de muerte perfecta, grabándola en mi memoria olfativa para siempre. Te amo, Vania. Susurré contra sus labios. Te amo, Arthur. Estoy lista. Abre la puerta. Introduje la aguja. Fue suave. Empujé el émbolo lentamente, mirando sus ojos todo el tiempo. Vi cómo el fármaco entraba en su torrente. Vi cómo sus pupilas se dilataban ligeramente. Sigue mi voz, le dije suavemente. Estás en el jardín. Hace sol. No hay dolor. Eres ligera, muy ligera. Sus párpados aletearon. Su respiración se volvió profunda y lenta. La tensión de su rostro desapareció por completo, dejándola en una expresión de beatitud absoluta. Arthur, susurró apenas un hilo de aire. Sus ojos dorados me miraron una última vez, perdiendo el enfoque, volviéndose vidriosos, fijos a un punto más allá de mí, más allá de la habitación. Exhaló, un suspiro largo, interminable, que vació sus pulmones por completo. El pecho no volvió a subir. Me quedé inmóvil, con la jeringa vacía en mi mano. El olor en la habitación cambió instantáneamente. El aroma a ozono y almendras desapareció de golpe, como si alguien hubiera apagado la vela. Solo quedó el olor limpio del jabón de rosas y el silencio. Un silencio, un silencio absoluto, denso y perfecto. Puse 2 dedos en su cuello. Nada. La maquinaria se había detenido. Estaba muerta, y era la cosa más hermosa que había visto en mi vida. La acomodé. Cerré sus ojos dorados con mis pulgares. Crucé sus manos sobre su pecho, entrelazando sus dedos fríos. Me senté en el suelo junto a la cama, apoyando la cabeza en el colchón, cerca de su mano inerte. Allí, en la soledad de mi santuario verde, el doctor Thorne, el hombre que no sentía, el hombre de hielo, se rompió, y lloré en silencio mientras la lluvia volvía a golpear la ventana. El silencio que siguió a su partida no fue el silencio vacío que yo solía cultivar. Era un silencio denso, pesado, lleno de su ausencia. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. El momento de la debilidad humana había pasado. Ahora era el turno del artista. No podía dejarla así, simplemente apagada. Tenía que prepararla para su última gran exhibición, aunque la audiencia fuera solo yo. La llevé en brazos hasta mi estudio, depositándola sobre la mesa de acero inoxidable donde solía trabajar con especímenes grandes. Bajo la luz fría de las lámparas de quirófano, su belleza era dolorosa. Comencé el trabajo. Fue mi obra maestra. No usé los fluidos estándar. Usé mi mezcla privada, la que daba a la piel humana una luminosidad de mármol pulido, no de cera muerta. Drené el caos de su enfermedad y la llené de orden químico. La vestí con un vestido de seda negro de cuello alto, que contrastaba violentamente con su palidez. Cepillé su cabello hasta que brilló como el ala de un cuervo, extendiéndolo sobre la superficie metálica como un abanico oscuro. Luego el maquillaje, no para ocultar, sino para realzar. Ahora sí, mi amor, susurré abriendo un frasco de pigmento puro, el color que te mereces. Con un pincel de Marta apliqué el vermellón en sus ojos, el rojo sangre vibrante y desafiante. No parecía una mujer muerta, parecía una reina durmiente a punto de despertar con una orden terrible en la boca. Me alejé para evaluarla. Era perfecta. La simetría era absoluta. Durante un largo momento, consideré la preservación total, la idea de tenerla así para siempre, en una vitrina de cristal en mi salón, al lado de mis mariposas, era una tentación casi insoportable. Pero entonces miré sus manos, la delicadeza de sus nudillos, la fragilidad de la piel humana.
No, dije en voz alta en el estudio silencioso. La naturaleza humana es débil, Vania. La piel se retrae, los tejidos mienten con el tiempo. No puedo permitir que te marchites, ni siquiera en la muerte. No serías un amorfo eterna, serías una imitación grotesca. La perfección exigía pureza, y la única pureza absoluta es el fuego. Busqué mi cámara Leica. No quería una imagen digital fría y desechable, quería un grano, quería textura, quería plata sobre gelatina. Encuadré su rostro, dormida y hermosa, con los labios rojos y los ojos cerrados, guardando el secreto de su mirada dorada. El sonido del obturador fue el punto final de su existencia física. Capturé su perfección en un segundo antes de que dejara de existir. Me acerqué a ella por última vez. Me incliné y besé sus labios fríos, saboreando el pigmento berbellón y despedida. Gracias por tu silencio, susurré. Han pasado 3 semanas. El apartamento vuelve a estar en orden. No hay rastros de enfermedad ni de sábanas revueltas en mi cuarto de invitados. El olor a ozono, almendras y muerte se ha ido, reemplazado por el aroma estéril de la limpieza y el café tostado. Pero el silencio es diferente ahora. Tiene compañía. En la sala de estar, he despejado un espacio central en la estantería principal, justo debajo del búho nival. He construido un altar. En el centro hay una fotografía en blanco y negro marcada en plata. En ella, Vania duerme, el sueño de los justos. Una belleza que trasciende la mortalidad. Parece que solo está esperando que yo la despierte con un susurro. Y a su lado la urna. No elegí madera ni cerámica vulgar. Elegí una de mármol negro absoluto, pesado y frío, con vetas de plata que cruzaban como rayos de una tormenta nocturna. Era elegante, discreto y perfecto. Cada mañana a las 4 a.m. me levanto, preparo mi expreso doble, me paro frente al ventanal y miro la ciudad ruidosa y caótica que se despierta. Tomo mi café caliente y respiro profundamente. Ya no busco el aroma de la muerte ahí afuera, ya no lo necesito. Me doy la vuelta y miro la urna de mármol negro y plata en mi estantería. Sonrío. Mi colección está completa. La pieza más hermosa, la única paradoja que logré resolver, descansa ahora en su vitrina perfecta, a salvo del tiempo, a salvo del dolor, curada para siempre en el silencio que construimos juntos. Tomé mi café caliente y respiré el olor de ella. Hoy será una buena mañana. No era el dolor. ¿Qué me pasa? Ajusté el nudo de la corbata de seda, apretándolo hasta que sentí la presión reconfortante. Ajusté el nudo de... Pero... Oye, ya le pegué al gato. Y sabía que hoy sería una buena mañana. Tofé... Tofé. Al pasar cerca de la estación de enfermería... ¡Au! Oye, no me muerdas. Mezclado ahora con las notas de vainilla y sudor febril. Uf. Su piel, bajo la luz de la ¿qué tengo? O tal... o tal vez... Con una... Tiene una vida adulta de apenas 2 semanas. Expliqué. Ay, patrulla, Dios santo. Estaba sentada al borde de la cama, vestida con su propia ropa. Corría mi maletín. Mis manos, que nunca temblaban, tuvieron que forzar. Ah, mis manos. Ah, tú también, mi doctor. Yo.